Y estamos nosotros en estos momentos, voy a saludar, estamos en comunicación con Sofía Chini. Ella es consultora, analista político y pertenece a la consultora Datos y Tendencias. La vamos a saludar. Sofía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días desde acá, desde Córdoba. Encantada de escuchar la tonadita sanjuanina por la mañana. A nosotros nos pasa lo mismo cuando los escuchamos y verdaderamente son perfectamente identificables, ¿eh? Aunque a veces no hagamos referencia de dónde estás o de dónde sos, pero de igual manera. Bueno, y se ha elaborado por parte de esta consultora una encuesta de opinión pública. Hay datos relevantes, pero queremos que seas vos la que nos cuentes e introduzcas en esto, la visión que tenés de San Juan en este tiempo de campaña política, preparándonos para estas elecciones que se van a desarrollar durante este mes. Bien, bueno, gracias y por empezar, hace unos años que venimos midiendo, ya hace desde 2021, 2022, que venimos midiendo en la provincia de San Juan, una provincia donde, como ustedes bien ya saben, en el 23 también a nivel provincial se eligió un cambio, ¿no? Más que también a nivel nacional. En esa oportunidad también estuvimos midiendo. Y esta encuesta que, bueno, que ya se nos acortan los tiempos para seguir midiendo, seguramente vamos a salir con alguna otra encuesta más llegada a la fecha electoral del 26 de octubre. Fue presencial en la provincia de San Juan. Son 1.200 casos y algo muy importante que siempre decimos, o por lo menos desde Datos y Tendencias, es leer los márgenes de error, que nos dicen más o menos cuánto se leen los resultados. Y para empezar, nosotros tenemos una marcada intención de voto a favor del espacio por San Juan, que entendemos desde el espacio del gobernador Orrego, donde tenemos una diferencia aproximada de casi 9 puntos con el siguiente candidato andino, Ujú. Cristian Andino de Fuerza San Juan, que entendemos también que es la fuerza del peronismo, kirchnerismo en Córdoba. El fuerza es kirchnerismo, no es peronismo, por eso es que hago esta diferencia. Y después con un casi 10%, 9,5% de Ricardo Chicconi de La Libertad Avanza. Eh, por ahora lo que se está viendo es un escenario 2-1 prácticamente en lo que es la provincia de San Juan. Queda un porcentaje de indecisos de un 10% que sin duda serán los que en definitiva terminaremos más cerca de la elección viendo hacia qué tendencia se vuelca ese indeciso a nivel electoral, ¿no? Bien, ¿cuál es Pero por ahora, la base de sí. encuestados? ¿Entre qué franja etaria han sido consultados? ¿Esto también tiene sus variables? Sí, he sido encuestado entre la franja etaria entre 18, mayores de 18 años en toda la provincia de San Juan. Obviamente que son entrevistas presenciales, domiciliarias, puerta a puerta, y Ajá. si la distribución que se hace es proporcional a la cantidad, obviamente, de habitantes electores, se le dice por cada uno de ustedes departamento. Entiendo que hay departamentos que ustedes tienen más alejados, obviamente que Sí. tienen menos gente, como pasa en Córdoba igualmente, y la muestra es representativa también geográficamente. Bien, es decir, entonces que claro, eso, se ha tomado una muestra según la cantidad de electores de cada departamento, que para aquí, para lo que es el Gran San Juan y los departamentos más alejados, hay un número bastante variable y significativo, ¿no? Por la cantidad de habitantes que tiene cada departamento. Sí, Eh, si me permitís, ahí un sí, poco la tendencia Sí. que podemos asociar con el informe es que hay digamos, tienen un gobernador con una muy buena imagen, ¿no? Con una imagen positiva de gestión que supera el 60%, digamos, y un análisis rápido de consultoría y de análisis político es que prácticamente la imagen del gobernador estaría siendo trasladable en intención de voto a su candidato de su fuerza, ¿no? ujú. Ana, somos votantes cambiantes con todo lo que sucede, con tanto show en la política, que sale un video de un lado, de un partido, que se filtra algo del otro. ¿Eso hace que de una encuesta a la otra los números sean bastante variables o en general se han sostenido?
En general, los números por lo menos se sostienen cuando tenemos imágenes de gobernadores, como en el caso de San Juan, como en Claro, el es caso de más Córdoba, que nacional lo que también son estaba el... preguntando, ¿viste? Porque acá en San Juan es más Sí, tranquilo. en el caso nacional tenemos un presidente que tiene con una imagen que viene casualmente, ayer me estaba preguntando otro periodista de Buenos Aires, que están viendo por el índice de Ditela, de otras encuestadoras y universidades, la caída de la imagen del presidente, ¿no? Que Ujú. vienen sostenidos. Entonces, bueno, digamos, hay otros factores que sí creo que los argentinos a nivel general nos vemos un poquito más influenciados al momento de cambiar esa tendencia o ese apoyo. Digo, después hay manifestaciones claras. No sé si Milei va a ir o ha ido en este tiempo a San Juan, pero por ejemplo en Córdoba No, no, no estuvo vi. hace 2 semanas y cuando antes llenaba, no sé si conocen, pero capaz que sigo el Patio Olmos, Sí, todos más o claro que menos nos sí. ubicamos en Córdoba, Sí. llenaba toda esa avenida hace 2 años atrás, hoy juntó 2000 personas. Bueno, de hecho, En la Tierra del Derecha Fuego Fest fue juntó, un éxito y no fue hace tanto. exacto, pero pasaron cosas, Claro. ¿no? Pasaron cuestiones a nivel económicas, pasó lo de los audios de Españolo y supuesto involucramiento de su hermana, digamos, Claro. son cosas que a sociedades como la mendocina, la sanjuanina, la cordobesa, que Ujú. son conservadoras, y el tipo de voto al cambio es un voto de una apuesta fuerte, eh, creo que sí, muchas veces eso influye, ¿no? Estamos compartiendo en imágenes, acompañando tu imagen también, los resultados de esta encuesta y cómo ustedes lo han hecho claramente visible, marcando por colores cada una de cada uno de los partidos, ¿no? Y hemos visto también en esto que hay una variable notable entre la intención de voto y la percepción de triunfo. ¿Cómo lo analizan? Bien, esta pregunta es una pregunta espontánea que se le pregunta a la gente, independientemente de a quién vayas a votar, ¿quién crees que va a ganar? Se Claro. le pregunta. Entonces la gente, ahí tenemos esa diferencia que ustedes observan, donde claramente se reduce Cristiana Andino, se reduce unos casi 5 puntos y se reduce claramente la Libertad Avanza con Ricardo Chicconi, donde dicen que, bueno, que independientemente de lo que ellos voten, muchos de esos votantes creen que más allá de eso gana, ¿no? Fabián Martín, el candidato del gobernador Orrego de la Fuerza de Por San Juan. Eso también se pregunta mucho porque al fin de cuentas hay muchos votantes que hacen el famoso voto útil o terminan haciendo este efecto de la espiral del silencio, se le llama teóricamente, que como creen que no va a ganar su candidato, terminan votando al candidato que perciben triunfador. Entonces se suele preguntar esto para ver la diferencia y en este caso es una diferencia alta y es una diferencia que además se aproxima mucho más a la imagen positiva de la gestión del gobernador. Algo que, por ejemplo, es la misma tendencia que está sucediendo hoy en Córdoba. Son campañas mucho más provinciales, menos nacionalizadas, donde hay fuerzas provinciales y eso también es una característica muy, muy particular de la que está pasando hoy en San Juan y en Córdoba. Y en esta encuesta ustedes han tenido en cuenta, por ejemplo, la franja etaria de los más jóvenes y establecer alguna diferencia respecto de la decisión de aquellos que tal vez tengan más de 40. Sí, puntualmente en este informe no está la diapositiva, la filmina que hace el corte, el cruce por edad, pero se hace. Todavía hay una tendencia menor, digamos, que lo que había antes en el 23, pero hay una tendencia todavía de que los jóvenes entre 18 y 25, 26 años están un poquito más cercanos al espacio, al sello de la libertad avanza, pero aún así se ve algo en el caso de lo que es la imagen, lo que es la intención de voto de por San Juan, se ve un rango etario más estable de apoyo y de intención de voto. Por ahí sí, en las otras fuerzas se ve un poco más marcado los márgenes de más 40, más 30, no así en la imagen de Chicconi, que es un poquito más los jóvenes, un poco más los jóvenes, no tanto,
y sí más sostenido de forma constante en la Fuerza por San Juan. Lo preguntamos porque este ha sido tal vez ha sido la característica de las últimas elecciones y justamente lo que llamó la atención de por qué llega Milei a la presidencia. Se habló mucho de la incidencia de las redes sociales y sobre todo de la decisión de los jóvenes que estuvo muy marcada, ¿no? Que para muchos sorprendió, para ustedes como analistas los sorprendió, era más o menos lo que marcaban. Sé que ha estado bastante acertada justamente esta consultora en todos los datos que ha ido brindando siempre. Y la verdad que, a ver, sorpresa cuando, a ver, hay dos tipos de consultoras, las que van midiendo y van mostrando y son más susceptibles al error también, y hay otras que vamos guardando y vamos viendo qué se publica y qué se muestra y qué no. La sorpresa no fue, digamos, para los que fuimos midiendo, digamos, ¿no? Y fuimos observando este comportamiento electoral de los jóvenes. Pero obviamente que se vio que la estrategia así digital en ese momento del presidente tuvo muchísimo que ver con estar en determinados lugares donde estaban los jóvenes a nivel digital y cómo hablarle a esos jóvenes también con lo que venía pasando en las últimas décadas o década y media de los 2000 en adelante, que principalmente los jóvenes que votaban tenían, digamos, por así decirlo, el impacto de las políticas que se venían llevando. Eso por un lado. Pero yo creo que a la fecha de hoy hay muchos que han entendido que ese efecto digital o ese espacio digital es un espacio en el que además deben estar. Porque Milei no es ni muy joven ni muy viejo. Mm. Entonces, tampoco es es un espacio en el que los otros no deben estar. Entonces, yo creo que hoy ya vemos a candidatos en TikTok, vemos que hacen lo que hacía Milei, o sea, ya están haciendo las mismas estrategias de lo que hacía Milei. Entonces, yo creo que en eso hoy ya hay un aprendizaje de que los espacios digitales hay que estar, digamos, hoy quizás nos hubiésemos imaginado hace unos años atrás estar haciendo este tipo de entrevista, incluso hubiese sido telefónica Mm. como máximo, ¿no? Y hoy podemos ver, o sea, por lo menos los puedo ver a ustedes y quizás me estén viendo a mí. Sí, te Así estamos que, viendo, te Es estamos así. viendo, Ana. Es eh, así. Bueno, de hecho que inclusive creo que en algún momento lo favoreció positivamente a Milei todo lo que hace a las redes sociales Claro, el y hoy, TikTok. y El hoy TikTok por ayudó hoy lo muchísimo. está limitando también porque, bueno, con la falta de reconocimiento, y esto ha sido en una entrevista muy reciente, ¿no? La falta de reconocimiento a qué es violencia y qué no es violencia, y por ahí él tiene su marca o su decisión de que algunas cosas son violencia y otras no, y entonces yo creo que todo juega y las redes sociales lo hacen muy visible a esto también, ¿no? yo creo que si hay algo que ha chocado y fuerte, y esto quizás no ha sido parte de la investigación cuantitativa de esta encuesta, pero que sí, obviamente uno le pregunta a los encuestadores qué más le ha dicho la gente, y en San Juan los encuestadores nos han marcado muchísimo eso, ¿no? La irrupción quizás de las formas, de la tranquilidad, de como de esa paz que por ahí ustedes los caracterizan mucho como sociedad, bueno, que quizás las formas hoy del presidente no serían las formas que quizás les guste, principalmente los sanjuaninos, pero ha sido la forma, la violencia con la que se dirige y las redes que casi habilitan, ¿no? Ese espacio de choque con muchas menos restricciones que, bueno, que el día a día, que el cara a cara, digamos, ¿no? Y algo a destacar, que les tiro así como una yapa que no está en este informe chiquito, es que claramente las mujeres mueren por Fabián Martín. Ujú. El grueso de A las ver, mujeres sanjuaninas mueren por Fabián Martín. muy buen Eh, dato el que nos está Cuidado. brindando también, ¿sí? Porque ¿Pero por qué? ¿Qué le esto lo marca la preguntaron? encuesta. ¿Cuál fue Desconozco la pregunta? si es casado, cuál es su vínculo. No le quiero generar problemas tampoco al candidato, pero los ojos, el color de los ojos, la mirada han destacado. Ah, ¿Pero mira, por qué? muy bien. ¿Qué se le preguntó a las mujeres Cuando nosotros sobre? vemos la tendencia de que proporcionalmente las mujeres apoyan, todo es parejo, pero hay un poco más las mujeres, se les pregunta a los encuestadores van tirando feedback en los grupos, digamos. Sí. Y hay que conocer, decían las encuestadoras mujeres, hay que conocerlo al candidato naranja, le decían por el color, Sí. porque dicen que tiene lindos ojos.
Mira vos. Bueno, Así que también se gana Bueno. con la apariencia en la imagen física, obviamente, obviamente. Aunque los otros candidatos también tienen su buena imagen, te digo, a nivel físico personal. Bueno, desde ya te agradecemos mucho, nos has brindado muchos detalles. Yo te pediría lo último. ¿Crees que esto que marca esta encuesta puede llegar a sostenerse en estos pocos días que quedan o puede haber alguna variante? ¿Cómo lo analizan a eso? Mira, quedan 25 días. Es la realidad y quedan un poco menos donde también pueden hacer campaña, ¿no? Porque el jueves anterior tenemos la veda ya electoral. Eh, yo creo que los números van a sostenerse, puede haber un más menos con el margen de error, pero si sostenidamente las campañas siguen más o menos el mismo rumbo y no hay nada que nacionalmente tampoco afecte, digamos, lo digo en general, ¿no? No necesariamente ninguna fuerza en particular, quizás sí un poco más a la Fuerza San Juan y a Libertad Avanza, que son las más nacionalizadas, digamos, en todo el país. eh, Puede que los números sí sigan sosteniendo esta intención 2-1 que pareciera que va a pasar en San Juan. Sofía, ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Allí estaba Ana Sofía Chini, ¿sí? De la consultora analista política, Datos y Tendencias, y que bueno, nos ha estado brindando